experiencia. Claudia Brás, de Bolivia, tiene amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con esta parte de la inocuidad y nos va a dar esta experiencia, pero en un sector específico, en pasto. Claudia, todo tuyo el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo les voy a presentar un caso aplicado a la fabricación de pastas alimenticias. Esta ha sido una implementación de la norma ISO 22000, agradeciendo desde ya a los organizadores. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La parte práctica de la implementación, algunos tips, algunas cosas que nos ayudaron en este proceso y los desafíos con los que nos encontramos y también cómo pudimos solucionarlos, cómo los enfrentamos. Entonces, para entrar en contexto, esta es una fábrica de pastas alimenticias o fideos secos. El producto es un producto muy noble, tiene una humedad inferior a 13% por norma, actividad acuosa muy baja. El proceso productivo es un proceso continuo, automático, son máquinas especialmente diseñadas, digamos, para la producción de este tipo de productos. Aquí abajo les he puesto un esquema de lo que es una línea de producción, por ejemplo, y se trabaja con secados a altas temperaturas. La materia prima que se utiliza en este caso es la harina de trigo. También hay productos con harina de quinoa en esta planta, pero principalmente con harina de trigo, ¿no? Esta es una fábrica cuya producción es 24/7, es decir, las máquinas arrancan y prácticamente no paran, solamente para los mantenimientos, digamos, paran solamente para los mantenimientos preventivos, programados, para las limpiezas que estén programadas y por supuesto si hay algún mantenimiento correctivo que se tenga que hacer. Hoy por hoy es la fábrica más grande de fideos que hay en Bolivia, tiene alrededor de 400 trabajadores, entonces eso un poquito para que entremos en contexto y veamos cómo se ha podido implementar esta norma en esta fábrica. Bueno, empezamos viendo que tenemos una representación gráfica en la norma ISO 22000 donde nos muestra el ciclo que tenemos que aplicar de planificar, hacer, verificar y actuar. Y la característica de esta norma es que tenemos dos ciclos, ¿no? Uno para la parte de gestión y otra para la parte operativa ya de los procesos, ¿no? Entonces, por ahí cuando vemos esto podríamos asustarnos y decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos para implementar esto, ¿no? Porque además estos dos ciclos tienen que estar muy bien comunicados, digamos. Y es ahí que vamos a ir a la parte de la práctica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en cualquier sistema de gestión, definir el alcance. O sea, hasta dónde va a llegar nuestro sistema de gestión de inocuidad, cuáles son los límites, y para eso tenemos que especificar qué productos, qué servicios, qué procesos vamos a abarcar, y si la planta tiene distintos sitios, también en qué sitios lo vamos a aplicar, ¿no? El punto de liderazgo es importantísimo, fundamental también, parte de los principios de los sistemas de gestión. Es aquí que se tienen que definir los roles y las responsabilidades. La alta dirección tiene la tarea de definir estos roles, de asignar las responsabilidades, pero además esto tiene que ser entendido por la persona a la que se le está asignando la responsabilidad, ¿no? Y la formación del equipo de inocuidad, que es sumamente importante acá. Como ustedes saben, el equipo tiene que ser un equipo multidisciplinario que nos aporte distintos conocimientos, ¿no? Que hayan personas que sepan del proceso, que sepan de los equipos, que sepan de las características del producto, que tengan experiencias también, que puedan hacer análisis de peligros, el análisis de los riesgos también. Entonces tiene que ser un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo esta implementación. Una vez hecho eso, necesitamos hacer un diagnóstico. ¿Para qué un diagnóstico? Porque tenemos que saber cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar, y así vamos a tener un gap, una brecha que tenemos que ir cerrando en la implementación, ¿no? Una vez determinamos la brecha que tenemos, qué es lo que nos falta para llegar a cumplir todos los requisitos, por ejemplo, tenemos que podemos sacar de ahí un plan de acciones, ¿no? Ese plan de acciones, por supuesto, tiene que tener plazos responsables y seguimiento para que se pueda llevar a cabo. A modo de ejemplo,
yo les muestro la matriz que hemos utilizado en este caso para hacer el diagnóstico. Entonces es muy simple, hay que desglosar todos los puntos de la norma y evaluar cada uno de esos puntos para ver si cumple al 100%, si estamos cumpliendo con este ítem, si es que no estamos cumpliendo o si hay un cumplimiento parcial o directamente si no aplica a la organización, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos sacar un porcentaje de cumplimiento, ¿no? Saber en qué situación nos encontramos cuando estamos empezando a hacer la implementación. Adicionalmente, podemos poner aquí mismo las acciones a tomar, es decir, qué nos falta para cerrar esta brecha, para cumplir con estos requisitos, ¿no? Y si queremos, esto lo podemos llevar a un plan de acción por separado o aquí también podríamos aumentarles algunas columnas que nos digan hasta cuándo vamos a hacer estas acciones, quién será responsable de llevarlas a cabo y en qué estado se encuentra. Entonces, me gusta utilizar esta matriz porque no solamente la podemos usar al inicio de la implementación, sino a lo largo de la implementación, porque esto puede servirnos como un seguimiento que va a ir cambiando en el tiempo. Lo que ahora cumple parcialmente, más adelante va a cumplir totalmente. Entonces el porcentaje de avance también va a ir evolucionando, vamos a ir avanzando. Por supuesto que hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para hacer un diagnóstico. Yo les estoy presentando el caso práctico de lo que hemos utilizado en esta fábrica. Respecto al contexto de la organización, bueno, la norma nos pide que comprendamos a la organización y al contexto, tanto interno como externo. También hay herramientas para hacer este tipo de análisis. Algunas de las más usadas, por ejemplo, está el PESTEL y el FODA, que nos va a dar muy buena información, nos va a permitir, digamos, captar información de aspectos políticos, sociales, ambientales, económicos que podrían afectar a la organización y a su sistema de gestión de inocuidad de alguna manera, ¿no? Como había expuesto Keila antes, el tema del cambio climático ahora hay que hacerlo, es un debe, ¿no? Es una obligación determinar si el cambio climático es una cuestión pertinente para la organización. Entonces, ¿cómo nos afecta y cómo nosotros también estamos afectando en este tema? La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Primero tenemos que identificar a las partes interesadas. ¿Quiénes son aquellas partes que se pueden ver afectadas por nuestra organización, por nuestros productos, por nuestros servicios? Y también cuáles son las partes que pueden afectar a la organización. Una vez hemos determinado esas partes interesadas, tratamos de establecer cuáles son las necesidades que tienen y qué es lo que esperan de nosotros, es decir, las expectativas, ¿no? Nuevamente, aquí hay una nota que se ha incorporado en la adenda que salió en febrero de este año, es nuevita, que nos pide que veamos si tenemos requisitos asociados al cambio climático, requisitos de las partes interesadas que estén asociados al cambio climático. Entonces, podrían haber requisitos, por ejemplo, que nos pidan cumplir alguna norma ambiental o sacar alguna ficha ambiental o algún requisito de cliente o de otra parte interesada, por ejemplo, relacionada a la sostenibilidad del producto, al origen de las materias primas, ¿no? Entonces, bueno, creo que Keila lo explicó muy bien y lo dejó clarísimo eso, pero tenemos un trabajito ahí adicional en los sistemas de gestión para analizar el tema de cambio climático. Posteriormente, vamos a establecer los objetivos, ¿no? Para aclarar, no vamos a cubrir todos los ítems de la norma, simplemente he tratado de poner en esta presentación algunos aspectos que considero relevantes en la implementación del sistema de gestión, ¿no? Entonces, cuando establecemos objetivos, ¿qué tenemos que fijarnos? Estos objetivos tienen que ser coherentes y tienen que ser medibles. ¿Coherentes con qué? Coherentes con la política de la inocuidad, ¿no? Tienen que estar relacionados y llevarnos a cumplir ese compromiso que hemos hecho en la política. Tienen que ser medibles, tienen que ser comunicados a los niveles pertinentes de la organización, a quien corresponda, ¿no? Tienen que ser entendidos también, tienen que tener plazos, un plazo máximo para ser cumplido y tienen que ser objeto de seguimiento. Cuando
nos toca implementar, nos toca poner objetivos de inocuidad. Por ejemplo, en esta fábrica se venía trabajando con muchos años con sistemas de gestión de calidad, con 9001, y a veces cuesta un poquito cambiar ese chip y decir, bueno, ¿y ahora cuáles vendrían a ser los objetivos de inocuidad? Entonces, una forma de establecer estos objetivos de inocuidad es buscar cuál es el aspecto que necesitamos mejorar, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que revisar indicadores, tendencias, ¿de qué? De rechazo, de errores, de tiempos de ciclo, tiempos de proceso, de costos, de quejas que tuviéramos. Y en función de eso podemos definir qué es lo que necesita mejorarse, qué debemos reducir, qué debemos aumentar o eliminar, por ejemplo. Y así vamos a poder tener, fijar objetivos que sean SMART, ¿no? Es decir, que sean objetivos, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, es decir, realistas, ¿no? Tienen que ser objetivos relevantes, o sea, importantes, centrarse en lo que realmente importa en el sistema de gestión y tienen que tener un tiempo o un plazo definido. El tema de programas de prerequisitos, fundamental en la implementación del sistema de gestión de inocuidad. En este caso, la norma recomienda trabajar con la 22.002. Como es una fabricación de alimentos, aplica la parte 1. También tenemos que tomar en cuenta los requisitos legales, reglamentarios y aquellos aplicables a nuestra organización. Algo que es necesario hacer cuando estamos implementando los programas de prerequisitos son los planes de capacitación. Entonces, en este caso, se hizo un plan de capacitación exclusivo para temas de inocuidad. Entonces, como esta fábrica ya trabajaba con 9001, sí tenía un plan de capacitación donde hay una variedad de temas para todas las áreas o procesos, ¿no? Pero el hacer un plan exclusivo para temas de inocuidad nos ha permitido hacer más énfasis en esto, capacitar a todo el personal, porque también se hace seguimiento pormenorizado de quienes asisten a la capacitación. Hay que tomar en cuenta que esta es una fábrica que trabaja 24 horas. Entonces, a diferencia por ahí de otros rubros donde uno puede arrancar la máquina en la mañana y parar en la noche, en este caso no se puede, ¿no? La máquina arranca y para por lo menos 6 días, 10 días después, ¿no? Dependiendo la necesidad de la producción también. Y la gente, digamos, no puede abandonar, vamos a decir, los puestos de trabajo para las capacitaciones. Entonces, eso hace que un mismo tema para el área de producción, por ejemplo, tenga que darse 3 o 4 veces para que pueda cubrir toda la gente que trabaja en todos los turnos, ¿no? Y por eso es necesario hacer un buen seguimiento de las capacitaciones que se van haciendo. Además del seguimiento de los prerequisitos. Entonces, todo lo que vamos implementando, también tenemos que ir viendo de que está funcionando. No es solamente que lo hicimos una vez, sino que se está incorporando realmente como parte de las operaciones. En cuanto al plan de control de peligros, el plan HACCP, ¿qué cuidados tendríamos que tener? Este plan tiene que ser apropiado a la organización, ¿no? ¿Qué significa eso? Si bien el HACCP es una secuencia de pasos, como una receta a seguir, para cada organización, para cada industria puede ser distinto porque tiene distintos peligros. Aunque tengamos una industria exactamente y que haga exactamente el mismo producto al lado de nosotros, los peligros pueden ser diferentes. Entonces, tiene que ser un análisis muy propio de la organización, del producto, de los procesos, de la tecnología que tiene, ¿no? Y esto es importante porque de esa manera nosotros vamos a poder gestionar mejor los riesgos también. La información documentada en el plan de control de peligros es fundamental. Ustedes han visto la norma y ven que en esta parte se necesita información documentada para todo. Necesitamos sustentar las decisiones que estamos tomando, necesitamos tener bibliografía, justificar por qué decimos que sí es un peligro significativo, por qué no, las medidas de control, los límites críticos que estamos aplicando. Entonces te va generando muchísima información documentada y hay que ser ordenados en ese manejo.
Y, por supuesto, el seguimiento, que es fundamental, de las medidas de control de los PCC y de los PPRO que lleguemos a tener. En la pirámide de inocuidad, en la base es fundamental el tema del compromiso, el compromiso tanto de la alta dirección como el compromiso de todos los niveles de la organización. Y sobre eso vamos a poder implementar los prerequisitos, que en este caso vienen a ser las BPM, los POEs. Vamos a poder avanzar con un plan HACCP y posteriormente con los requisitos de la ISO 22000. Algo importante que también nos ha funcionado muy bien es poner a prueba los procedimientos siempre que sean posibles, ¿no? Entonces, que el procedimiento no sea solamente que la información documentada no se quede en un papel escrito, sino que veamos que realmente funciona y cumple el objetivo para lo que ha sido creado, ¿no? Es así que hacemos ejercicios de trazabilidad, que hacemos ejercicios de simulacros de retiro del producto, que también pide la norma, y también el tema de estar preparados para lo imprevisto, o sea, cuando uno planifica cómo va a ser su respuesta ante emergencias de inocuidad, ante cualquier incidente de inocuidad que pueda tener, también es bueno probar esos procedimientos, porque de eso también vamos a aprender y vamos a saber si funciona y obviamente los vamos a poder mejorar. Las auditorías internas, fundamental, en este caso, hacer programas de auditoría. Nos basamos en la 19011, en la ISO 19011. Optamos por tener un equipo auditor interno, es decir, formamos gente dentro de la organización para que puedan hacer las auditorías internas. Y esto nos ha permitido no solamente conseguir el objetivo de hacer las auditorías, de llevar a cabo las auditorías internas al sistema de gestión, sino que la gente tiene mucho mejor entendimiento de lo que pide la norma, de los requisitos de la norma, pero además ha permitido que mejore el enfoque a procesos que tiene el personal. ¿Por qué? Porque si yo como auditor que trabajo en un área tengo que salir de mi proceso, ir a visitar otro proceso para auditarlo, entonces voy a conocer y a entender mejor cómo es esa interrelación que tienen los procesos. Entonces, nos ha traído, digamos, más de un beneficio tener un equipo auditor interno formado dentro de la organización. Y por supuesto, para hacer las auditorías hay que considerar la importancia de los procesos, ¿no? En nuestra experiencia, lo que hemos tratado de hacer es, por ejemplo, la auditoría al área de producción, ¿no? O algunos procesos de la cadena productiva, dedicarles más tiempo. Por ahí nosotros tenemos 3 naves de producción, entonces hemos hecho auditorías por separado en cada nave de producción, ¿no? Otra cosa que hemos hecho también son auditorías parciales, vamos a decir. No esperamos tener el sistema completamente implementado, sino que implementamos BPM, hacemos auditorías de BPM y POEs, ¿no? Implementamos la parte de HACCP y empezamos a hacer auditorías internas exclusivamente de HACCP. Bueno, y la información documentada, que ya lo hemos dicho antes, el tema de la cantidad de documentos, por ahí a veces nos puede preocupar, pero tenemos que tener en cuenta que esto va a depender del tamaño de la organización, de las actividades que tengamos, de los procesos, un poco de la cultura organizacional también que exista, y ser ordenados, digamos, en el manejo de la información documentada, asegurarnos de que estamos estableciendo muy bien cómo es la creación de los documentos, la actualización, el control, cómo nos aseguramos que exista la versión vigente y esté disponible en el punto de uso, ¿no? Y en nuestro caso también hemos trabajado con la planificación de la información documentada, que es muy importante, a través de un plan documental, donde nos permite planificarnos, valga la redundancia, mejor de cuáles son la información documentada, cuál es la información documentada que tiene que elaborarse, actualizarse, quién le está haciendo seguimiento a eso, en qué estado se encuentra. Entonces también es una buena manera de tener ahí un seguimiento haciendo un plan documental. ¿Qué desafíos nos hemos encontrado en esta implementación? Bueno, como en todo, el cambio cultural es parte de la naturaleza humana, la resistencia al cambio que puede haber, ¿no? La necesidad de tener el compromiso de todos los niveles, cómo lo hemos solucionado a través de la capacitación y la concienciación. Alguien decía antes, la sensibilización,
¿sí? Finalmente, lo que nosotros queremos conseguir es que la gente tome conciencia, ¿cierto? Que es lo que nos pide la norma también, la toma de conciencia de las personas para que ellos sepan cómo afectan desde su puesto a la inocuidad de los productos, ¿no? Y a través del liderazgo ejemplar. Entonces es fundamental dar el ejemplo como líderes, no solamente cuando hablamos de liderazgo, no solo hablamos de la alta dirección, sino de las personas que están en distintas posiciones de la organización. En cuanto a la implementación de prerequisitos, establecerlos y además mantenerlos supone un desafío, creo que para cualquier fábrica. Y cómo logramos enfrentarlo a través de protocolos claros, mucha capacitación y, como les decía antes, las auditorías internas que hemos hecho exclusivamente para los programas de prerequisitos también. En cuanto al HACCP, la complejidad técnica que tiene hacer un plan HACCP, creo que la conocen y la conocemos todos, y el monitoreo continuo que se necesita para asegurar que este plan está funcionando, ¿no? ¿Cómo logramos sortear esto? Con un equipo multidisciplinario y además este equipo que traía los conocimientos propios, digamos, de cada uno de su área de especialidad, además recibió una formación especializada en HACCP, ¿no? Y eso es fundamental para poder avanzar en los análisis de peligros y en la gestión de los riesgos. La provisión de recursos, todos sabemos, no tenemos recursos ilimitados. Esto supone la implementación de un sistema de gestión, supone la inversión inicial, y cuando hablamos de recursos, no solamente son recursos económicos, sino también tiempo y recursos humanos, pero además se necesitan recursos para el mantenimiento y la mejora del sistema, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Planificarnos. No podemos hacer todo juntos, no se puede hacer todo al mismo tiempo, tiene que haber una planificación y también una justificación de lo que se necesita. La información documentada, que ya hemos hablado, es una carga administrativa. Evidentemente, es un reto mantener la información actualizada, vigente y disponible. Para esto ya existen muchísimos software que nos pueden ayudar y es importante el tema de tener revisiones periódicas programadas. Entonces, no pensar que vamos a cambiar la información documentada cuando haya un cambio en el proceso en sí, ¿no? Sino que programarnos para revisar y de esa manera asegurarnos que estamos manteniendo actualizada y vigente la información documentada que tenemos en la organización. En la cadena de suministro, el cumplimiento de requisitos por parte de los proveedores y el tener que mantener la trazabilidad también es un reto. Esto lo solucionamos teniendo una comunicación clara, especificaciones claras, entregar especificaciones a los proveedores, tener una comunicación ahí directa y haciendo evaluación, reevaluación y la selección de los proveedores. En conclusión, ¿qué hace? ¿Cuáles son los factores que hacen que una implementación sea exitosa, ¿no? Primero que nada, el compromiso y el liderazgo de la alta dirección. Si nosotros no tenemos esto, vamos a remar contra la corriente y nos va a costar muchísimo avanzar y poder implementar un sistema de gestión. Una vez tenemos el compromiso de la dirección, el involucramiento de todo el personal, darle la capacitación para que ellos tengan la competencia para para desarrollar su labor y también la conciencia que ellos deben tener para saber la importancia de sus actividades y cómo inciden estas actividades que ellos realizan en la inocuidad de los alimentos que estamos fabricando. Yo diría que teniendo estos dos puntos tenemos como la mitad del camino ganado. El enfoque a procesos que es fundamental, PHBA, planificar, hacer, verificar y actuar. El pensamiento basado en riesgos, que es lo que hace que este sistema sea de prevención, que trabajemos sobre lo preventivo, que nos anticipemos a lo que podría salir mal y a los imprevistos que pudiéramos tener. El enfoque en la mejora continua, tenemos que saber que es importante medir para poder mejorar y que absolutamente todo es sujeto de mejora, ¿no? No porque siempre se hubiera hecho de la misma manera, quiere decir que esa sea la única forma o la mejor forma de hacerlo. Todo se puede mejorar. Tener una base sólida de programas de prerequisitos para poder construir el sistema de gestión de inocuidad. Si no tenemos esta base sólida, cuando empecemos a hacer
el plan hashtag todos los peligros nos van a salir significativos, siendo que podemos solucionarlos a través de las buenas prácticas de manufactura. La comunicación efectiva, el tema de la comunicación es uno de los principios que hay en la ISO 22000 a diferencia de otras normas. Entonces hace muchísimo más énfasis en la comunicación tanto interna como externa. La comunicación tiene que ser efectiva desde arriba hacia abajo y viceversa. Tienen que existir canales abiertos para esa comunicación y es fundamental para que esto funcione. Y finalmente, el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos debe integrarse completamente en los procesos de la organización. Entonces, como implementadores, nosotros tenemos que saber que el sistema es nuestra forma de trabajo. Entonces, el sistema no es para mostrarlo al auditor ni para pasarla para la auditoría. El sistema tiene que funcionar dentro de la organización y para eso tiene que estar incorporado en los procesos de la organización. Algunas señales de que lo hemos hecho bien, además de tener el cumplimiento normativo y obtener el certificado, vamos a ver que tenemos el compromiso y la participación del personal, de que existe una reducción de los riesgos, de que hay una mejora continua, que esto está avanzando y de que obtenemos la confianza del consumidor en nuestros productos. Por supuesto, no podía estar más de acuerdo con el eslogan de este año: la inocuidad de los alimentos es asunto de todos, ¿no? La inocuidad está en nuestras manos, no importa en qué parte de la cadena nosotros nos encontremos. Muchísimas gracias. Bueno, Claudia, excelente como siempre esta disertación sobre esa experiencia en las empresas de la pasta. Pero rapidito, aquí hay mi amigo Luis Marcelo hace pregunta. ¿Y cómo estás gestionando la cultura de inocuidad de la planta? ¿Tienes indicadores asociados? Bueno, en realidad en todas las empresas existe una cultura. Lo que hay que ver es cuál es el nivel de cultura que tenemos, ¿no? Y con los aspectos que nosotros hemos ido tocando, hemos logrado construir una cultura de inocuidad en la que la gente sea consciente de su trabajo y del impacto que tienen sus actividades en el sistema. Y por supuesto, es un trabajo que no se acaba, entonces esto tiene que seguir. Y prepararemos después otro webinar que hablaremos solo de cultura con diferentes expertos de la tarde. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre, colaborando con nosotros en todos momentos y apoyándonos. Y bueno, y esto es importante porque para nosotros queremos ese compartir, de darle información. Bueno, cualquier pregunta la podemos hacer por el chat y Claudia se la va respondiendo, no hay problema. Bueno, Gracias. muchas gracias, Claudia. Contamos contigo como siempre. Ahora viene desde Colombia, mi querida amiga Claudia. Zulma, perdón. Zulma por aquí, preséntese, que vamos a estar trabajando. Y Zulma ya hemos estado en diferentes eventos, no solamente de inocuidad, de seguridad, y siempre vamos a darle ese sazón que tenemos que darle. Bueno, Zulma, tienes ahora el reto de esa parte de las emergencias, porque tenemos que ir adelantando lo que nos va a decir Siria, cuando lo que le pasó en Brasil y las cosas que están pasando. Bueno, yo les dejo entonces a la amiga Zulma. Zulma, ¿puedes compartir? Gracias, Keila, y gracias también a Norques y a todos los colegas que están acá por darnos esta oportunidad en este mes de la inocuidad de trabajar y prepararnos precisamente para lo inesperado. Y precisamente en este tema de lo inesperado, vamos a verificar una situación específica donde pues todos hemos tenido que tener alguna injerencia, porque ya sea que vayamos a auditar, a Vamos a mayores. esperar que mi amiga Norki empiece la grabación. Ya voy. Norki, Ok, grabación, porque estamos inesperados. Aquí estamos con las mujeres aquí